Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor nos esté bendiciendo siempre. Continuamos nosotros con nuestro estudio en las parábolas de Jesús. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que es la del fariseo y el publicano. Y dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, mis amados hermanos, llegamos a la última de las parábolas de Jesús en el orden que hemos estado llevando, y esperamos que esta, como todas las otras que ya estudiamos antes, nos sean de mucha edificación. Dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. No debemos olvidar que los fariseos eran la aristocracia, los nobles de la nación. Ellos eran quienes gobernaban a los judíos, y todo lo que vemos sobre el fariseo de esta parábola lo podríamos decir de todos los demás fariseos, que trataban a los demás como si fueran menos. También hoy me he encontrado con personas religiosas que menosprecian a los demás, pero también podemos decir que muchos incrédulos menosprecian a los cristianos, acusando a estos de ser acalorados, intransigentes, hipócritas, santurrones. Esto es producto de que siempre la luz es rechazada por la oscuridad. Y sigue diciendo: dijo también esta parábola. Ya hemos estado estudiando las parábolas de Jesús por varias semanas, y sabemos que son muy interesantes. Pero podemos estar seguros que él siempre les habló con un propósito. Siempre había algo que hacía que las contara, y podemos encontrar cosas en común, como la parábola del sembrador rico en Lucas 12:15, y las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo en Lucas 15. De la misma manera, aquí en el versículo 9 se escribe la mala actitud de algunos, y entonces se expone el error de esa actitud precisamente. Dice el Señor: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Para los judíos, ir al templo era muy importante, ya que creían que esta era especialmente eficaz. La oración era eficaz si se ofrecía en este lugar. El fariseo puesto en pie. Esta era la posición más común de los judíos a la hora de orar, como vemos en Marcos capítulo 11, versículo 25. Este hombre oraba consigo mismo. Él no estaba orando en realidad, sino que se deleitaba en sus propios pensamientos, haciendo un monólogo interior, alabando lo que él pensaba como más positivo de su vida. Pensemos un poco en esto. La oración es un diálogo con Dios.
Él nos habla de muchas maneras, por su palabra escrita, en una prédica, en la clase bíblica, por medio de la naturaleza, en una conversación con alguien, etcétera. Pero este hombre simplemente no tenía nada para responderle a Dios. Él oró solo por costumbre, por obligación. Consideraba que no tenía que pedir perdón, ni necesitaba nada espiritual ni materialmente. Ni siquiera quería dar gracias. Se sentía feliz con lo que tenía, pero subió al templo porque era la hora de hacer las oraciones. ¿Nos ha pasado algo similar? Tal vez nos hemos sorprendido a nosotros mismos botando aire caliente, hablando sin decir nada, simplemente haciendo una rutina. Él oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Una de las cosas que tenemos que reconocer en la oración siempre es que somos pecadores, que le fallamos a Dios de muchas maneras y lo hacemos constantemente. El fariseo, en lugar de reconocer que él era un pecador y necesitaba la misericordia de Dios, se levanta sobre los demás y agradece porque él es diferente. ¿Pero diferente en qué? Decía: no soy un ladrón. Y tal vez nosotros pensemos que nosotros tampoco lo somos, pero ¿hemos pensado cuánto aire robamos al perder el tiempo en banalidades? ¿Qué del tiempo que desperdiciamos en el trabajo? ¿Qué del tiempo que le robamos a nuestra familia en lugar de compartir con ellos? No soy injusto, pero ¿qué de cuando nos quedamos callados al ver a otro haciendo una injusticia? ¿Qué de cuando no hablamos de la palabra del Señor a los perdidos? No soy adúltero, pero cada vez que vemos a otra persona que no es nuestro cónyuge con deseo, ¿acaso no estamos adulterando? Cuando usamos la palabra de Dios para tratar de ocultar nuestras faltas, ¿no es adulterio? Cuando torcemos las escrituras para que se adapten a nuestros deseos, deja de ser adulterio. Y sigue diciendo el fariseo: ni aun como este publicano. Los publicanos o recaudadores de impuestos para los romanos eran judíos odiados y menospreciados porque eran vistos como ladrones, extorsionistas y traidores a los suyos. Pero los evangelios nos hablan de dos personajes, Mateo y Zaqueo, que eran publicanos que llegaron a conocer a Jesús y su vida se transformó. Y lo que vemos más adelante dejará muy mal a este fariseo que era un religioso, pero uno hipócrita. No podemos olvidar a aquel otro rabino que daba gracias a Dios, que era judío y no gentil, que era fariseo y no de los judíos comunes, que era hombre y no mujer. Jamás nuestra oración debe contener palabras de comparación con nuestro prójimo, y menos si nos ponemos encima de ellos. Nuestras palabras deben ser humildes, reconociéndonos como lo peor que hay en el mundo, porque no hay nadie más cercano a nosotros que uno mismo, por lo que cualquier medida que haga debe ser conmigo mismo. Decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana. Es verdad que la ley demandaba hacer un ayuno, como vemos en Levítico 16, 29 al 30 y 23, 27.
solo el día de la expiación. Pero los fariseos buscaban competir con los demás y quedar ellos como seres más piadosos. Así que si la ley decía 1, ellos hacían 2 para verse como mejores que los demás. Doy diezmo de todo lo que gano. Deuteronomio 14, 22 al 23. Es verdad que los judíos tenían que dar la 10ª parte de todo lo que tenían, del maíz, bueno, maíz no, trigo, del vino, del aceite, del ganado. Pero con los fariseos ellos querían ser mejores. Incluían también las hierbas más pequeñas, como vemos en Mateo 23, 23. El fariseo no estaba orando, se estaba enorgulleciendo de lo que hacía. Esta oración no tiene nada que ver con la que encontramos en Lucas 11, 2 al 4. Este hombre tenía un complejo del yo-yo. Yo hago, yo voy, yo doy, yo soy, yo gano. Nos hemos encontrado con personas así. Gente que desprecia a los demás y se exalta a sí mismo para parecer mejor. El fariseo, en lugar de venir ante Dios con temor y temblor, llega más bien como si Dios le debiera algo. No logra entender que su actitud es simplemente como la de Satanás, que se olvidó que era una criatura y pensó ser como el Creador. Por supuesto, el fariseo no pidió nada y no recibió nada. Su esfuerzo en haber subido al templo, el tiempo que usó para su oración, todo eso fue un desperdicio. ¿Qué de nosotros? ¿Será que vamos a los servicios y tratamos de cumplir los mandamientos, pero hasta ahí? ¿Realmente salimos edificados del culto o salimos como entramos? Sigue diciendo el Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta es la contraparte, el publicano, el sinvergüenza, el ladrón, el traidor, este que se coloca lejos, quizás en un rincón donde pudiera pasar desapercibido. Estaba con su mirada clavada en el suelo, reconociendo que no era alguien que debiera buscar estar en la presencia del Señor, y mucho menos en el templo. Pero él sí hace una oración correcta. Él sabe lo que es un pecador perdido que necesita la misericordia de Dios. No pide ninguna bendición para sí, ni material, ni menos espiritual, sino que solo pide misericordia. Muchas veces no entendemos lo que significa ser pobre de espíritu, como vemos en Mateo 5:8. Y se cree que una persona pobre de espíritu es una persona descuidada, vulgar, inculta. Ese es un pobre de espíritu. Pero no. Un pobre de espíritu es el que reconoce que sin Cristo no es nada más que una podrida llaga. No merece nada. No tiene autoridad para criticar a los demás, porque cuando lo hace se critica a sí mismo, y por lo tanto lo único que le queda es suplicar por misericordia. Y dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo bajó del templo tal como subió, con su carga, con su orgullo,
con su pecado, mientras que el publicano bajó liviano, tranquilo, con el don más precioso de todos, la justificación. Pero debemos aclarar algo. Esta enseñanza no debe ser usada para afirmar que el pecador solo debe orar humildemente a Dios pidiendo misericordia y perdón. Recordemos que este publicano era judío y desde nacimiento era hijo de Dios, tal como Zaqueo ya en Lucas 19:9. Otro publicano, además que Jesús, pues recordemos que Jesús no había muerto, no había sido sacrificado en la cruz. Aún los apóstoles no habían recibido la gran comisión. Por eso él solo tenía que confesar su pecado y pedir perdón. Eso sí puede aplicarse a un cristiano que recae, pues que cae en el pecado y se arrepiente, como vemos en Hechos 8:22. Pero así, mis amados hermanos, como vemos a estos dos hombres, pensemos, ¿qué estamos, cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Como el fariseo o como el publicano? ¿Qué aprendemos de esta parábola y de todas las otras parábolas que hemos estado estudiando durante estas semanas atrás? ¿Qué hemos aprendido? Hoy terminamos con este estudio todas las parábolas de Jesús, pero no crea que ya las sabemos todo, que ya no necesitamos volver a estudiarlas. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cada día nos trae un nuevo mensaje para que crezcamos en espíritu, para que sigamos siempre glorificando su santo nombre. Así que les invito a seguir siempre estudiando las parábolas de Jesús y toda la palabra de Dios. Recuerde que terminamos hoy aquí el estudio de las parábolas de Jesús, pero no se le olvide que aún estamos con nuestro comentario de la Biblia, así que síganos. Todavía tenemos mucho más que comentar y que aprender, que crecer en el estudio de la palabra del Señor. Y no se le olvide también que cada domingo estamos reunidos a las 9 de la mañana en el edificio de la Iglesia de Cristo, que está ubicado en Heredia Centro, diagonal al Liceo Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16. Ahí en la pura esquina estamos nosotros los domingos a las 9 de la mañana glorificando el nombre del Señor. Véngase, cantémosle al Señor juntos, glorifiquemos su santo nombre, estudiemos la palabra de Dios, nos damos un abrazo fraterno y además nos tomamos un cafecito juntos. Le estamos esperando y esperemos, también le pedimos al Señor que nos esté bendiciendo siempre. Así que véngase. Tu palabra he aprendido y en tu camino quiero andar.